Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy vamos a hacer un pequeño tour por algunos pueblitos que tiene el estado de Tlaxcala, comenzando por San Andrés, Aguasguatepec. Nuestro recorrido empieza en la zona centro de esta población, donde se encuentra un pequeño parque en el cual nos podemos sentar en sus bancas o jardineras para disfrutar de la sombra que brindan los árboles. También el lugar tiene la altura suficiente para poder contemplar el paisaje que nos regalan el Cerro del Coatlapanga y el volcán Malinche. Junto del parque tenemos la iglesia de San Andrés Apóstol, un templo franciscano que data del siglo XVIII. El acceso principal es mediante unas pequeñas escalinatas que conducen a una enorme explanada rodeada por unos muros de baja altura, aunque la elevación sí es mucho más alta si se tiene como referencia la parte exterior. A los lados de la iglesia podemos encontrar dos arcos que conducen al parque y a una cancha de fútbol y básquetbol. Detrás de la iglesia se puede apreciar el Cerro de los Encinos, donde en la parte más alta hay una capilla. En la zona centro tenemos este pequeño parque para poder descansar. A pesar de que estos lugares no son pueblitos mágicos o zonas turísticas, vale la pena visitarlos porque podemos encontrar grandes zonas naturales y son muy tranquilos y agradables. A unos pasos de la iglesia podemos encontrar esta plaza de toros. Vamos a dar un pequeño recorrido dentro de ella. Como podemos observar, es pequeña pero con el espacio suficiente para cubrir eventos de feria como conciertos, bailables y carnavales. Bueno, pues después de descansar unos momentos vamos a seguir nuestro recorrido por los siguientes pueblitos. Al avanzar al siguiente poblado nos encontramos con este muy transitado puente que atraviesa una barranca. Sí, yo sé que quieren ir a dar una vuelta allá abajo, vamos a ver qué hay. Antes de buscar por dónde bajar, acerquémonos al letrero de bienvenida que está a unos metros para hablarles un poco de lo que tradicionalmente se elabora en nuestra siguiente escala. Nos encontramos a la entrada de San Salvador Zompantepec. Como verán, hay unos comales colocados en el letrero. Simbolizan el principal producto que se elabora aquí, que son piezas de barro. Entonces, si buscan comprar algún comal, pueden pasar a este lugar donde vamos a tener varias opciones de compra. Vamos a hacer una caminata en la parte de abajo del puente a ver qué encontramos.
Como verán, una de las ventajas de vivir en zonas rurales es que podemos disfrutar de caminatas como esta, donde tenemos paisajes de amplia naturaleza. Pues, ¿qué les puedo decir? El lugar habla por sí solo. Es un lugar bastante relajante donde se puede venir a correr, quizá por las mañanas. Muy noche ya no creo, porque pues ya saben que a veces corremos ciertos peligros en lugares solitarios, pero pues con precaución todo es posible. Ahora nos encontramos en este highway. Se ve que ha bajado bastante el nivel de profundidad que antes tenía, pero aún así yo creo que sigue bastante profundo. Ahora nos encontramos en San Salvador Zompantepec y a mis espaldas está la parroquia del Divino Salvador. Las principales actividades de esta zona son las agrícolas, pues sus habitantes son altos productores de maíz y frijol, y la ya mencionada alfarería, que con alrededor de 55 alfareros producen a la semana 250 piezas de barro cada uno, o en promedio unas 13.700 piezas a la semana, siendo los comales y las cazuelas los principales productos, cocidos usando leña en hornos construidos en su mayoría a base de ladrillo y con material vidriado. Una actividad ancestral que hace 20 años tenía a un centenar de familias dedicándose a esta labor. Desafortunadamente se ha ido reduciendo el número de alfareros debido a múltiples factores, principalmente la escasa comercialización, el aumento de precios para adquirir la materia prima y la ausencia de apoyos institucionales que impulsen esta actividad. Hoy en día los pocos alfareros que hacen estas obras tienen entre 60 y 80 años de edad, por lo que si un día llegaran a venir a este lugar y se encuentran con alguno vendiendo sus productos, no duden en comprarlo, pues aparte de que se estarán llevando un buen recuerdo de su visita, también apoyarían a la economía de las familias que tienen esta artesanal actividad como su principal fuente de ingresos. Ahora nos encontramos afuera de la iglesia de San Juan Quetzalcoatl y es la última parada a la que estamos llegando. Así es, el último lugar que estamos visitando en este día y que también pertenece al municipio de Zompantepec. La zona centro es adornada por su majestuoso templo visiblemente hecho de piedra, teniendo al frente de su explanada un colegio y en la parte de atrás, a la sombra de algunos árboles, un área de juegos infantiles donde los niños pueden pasar a entretenerse un rato después de salir de la escuela.
se preguntan por qué en mis videos salen tantas iglesias, bueno, pues no es que sea una persona religiosa, pero sí me gusta admirar la arquitectura antigua. Las iglesias son construcciones con muchos años de historia y es por eso que me llaman la atención. Eso fue todo en el video de hoy, espero les hayan gustado los lugares que visitamos y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.